Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como yo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en las redes sociales y en los medios del Corazu Superíndice 3N, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos. Parece que la llama entre ellos no se ha extinguido por completo y hay rumores, pistas, e incluso algunas pruebas que sugieren una reconciliación superíndice 3N secreta. ¿Será cierto? ¿O son solo castillos en el aire construidos por fans esperanzados? Vamos a sumergirnos en los detalles y tratar de descubrir la verdad. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hago y quieren seguir al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Ahora monos manos a la obra. Como saben, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas muy queridas no solo de Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su cómica explosiva en la serie Senu con diéresis al cap. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que hizo suspirar a miles. Pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó superíndice 3 a su fin, dejándonos a todos con el corazón superíndice 3N roto. La ruptura fue bastante pública y aunque ambos se mantuvieron discretos sobre los motivos, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y presión superíndice 3N medio tica. Desde entonces cada uno ha seguido su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, los fans, que nunca pierden la esperanza, han estado recolectando pistas y analizando cada movimiento de Hande y Kerem en busca de más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Y debo decir que algunas de estas pistas son bastante convincentes. Por ejemplo, recordemos que hace unos meses se les vio en el mismo lugar, en la misma ciudad, casi al mismo tiempo. Su copyright que podrá ser una coincidencia, pero teniendo en cuenta lo grandes que son las ciudades y lo apretadas que son sus agendas, ¿no les parece un poco sospechoso? Además de ese hay que tener en cuenta que ambos tienen amigos en común, lo que podrá facilitar un encuentro casual, o no tan casual. Otro detalle que ha alimentado los rumores es la forma en que ambos se refieren el uno al otro en entrevistas. Aunque evitan hablar directamente de su relación superíndice 3N pasada, siempre hay un tono de cariño más menos o irrespeto cuando mencionan al otro. No hay rencor ni resentimiento evidente, lo que sugiere que al menos han mantenido una relación superíndice 3N cordial después copyright ese de la ruptura. Y eso, amigos míos, es un buen punto de partida para una posible reconciliación superíndice 3N. Pero las pruebas interesantes provienen de las redes sociales. Los fans han notado que Hande y Kerem han estado dando me gusta a publicaciones similares, siguiendo cuentas similares e incluso utilizando frases o emojis que recuerdan a su relación superíndice 3N pasada. Su copyright que podrá ser una simple coincidencia, pero cuando se trata de dos personas tan conscientes de su imagen pública, es difícil creer que no haya una intención superíndice 3N de true, ese de estos pequeños más menos os gestos. Además algunos fans han detectado pequeños más menos os cambios en sus perfiles que sugieren que es tu N en contacto o que se es tu N enviando mensajes secretos. Por ejemplo, el cambio de una foto de perfil, la publicación superíndice 3N de una canción superíndice 3N con un significado especial o el uso de un emoji que solo ellos dos entienden. Son detalles sutiles, pero que para los fans observadores, son una prueba irrefutable de que algo está pasando entre Hande y Kerem. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una ilusión superíndice 3N creada por los fans. Es fácil dejarse llevar por la nostalgia y el deseo de que una pareja que amamos vuelva a estar junta. A veces vemos lo que queremos ver y creamos historias en nuestra mente que no tienen ninguna base en la realidad. Es importante ser realistas y no dejarnos llevar por falsas esperanzas. Además hay que considerar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy solicitadas y que cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por los medios y los fans. Podrán estar simplemente siendo amables y respetuosos el uno con el otro, sin que eso signifique que haya una reconciliación superíndice 3N en puerta.
O podrán estar jugando al despiste para mantener la atención superíndice 3N de los medios y generar interu copyright S en sus proyectos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero ¿qué copyright dice la prensa rosa sobre todo esto? Pues bien, algunos medios turcos han publicado artículos insinuando una posible reconciliación superíndice 3N, dándose en las mismas pruebas que hemos mencionado antes. Sin embargo, ninguno ha confirmado nada de forma oficial. La mayoría se limita a especular y a citar fuentes anu superíndice 3 ni más que afirman haber visto a Hande y Kerem juntos en secreto. Como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas y esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas. Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Se han reconciliado Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin en secreto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Hay pistas que sugieren que podría ser posible, pero también copyright N hay razones para dudar. Lo que es cierto es que el amor que sintieron el uno por el otro fue real y que su química es innegable. Y como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Quizás con el tiempo y la distancia, han logrado superar sus diferencias y han encontrado una nueva forma de relacionarse. O quizás simplemente se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N y analizando cada movimiento de Hande y Kerem en busca de nuevas pistas. Pero sobre todo debemos respetar su privacidad y dejar que sean ellos quienes decidan qué copyright quieren hacer con su vida amorosa. Recuerden que son personas reales con sentimientos reales y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación superíndice 3N secreta de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hemos explorado todas las pistas, rumores y especulaciones que han estado circulando en los últimos meses y hemos tratado de separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Como hemos visto, no hay una respuesta definitiva, pero la esperanza siempre es tu Pau. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado en secreto? ¿O creen que es solo una ilusión superíndice 3N creada por los fans? Dejen sus comentarios abajo y CU copyright denme sus teorías. Antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Y también copyright N, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que cubriera en futuros vídeos, do copyright llenlo en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber lo que les interesa. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Antes de que apaguen sus pantallas y se vayan corriendo a comentar, tengo aún más jugo que exprimir de este tema. Porque la obsesión con Hande y Kerem no se detiene ahí. Vamos a profundizar en las pistas que hemos mencionado, a examinar los rumores con lupa y a explorar las razones por las que esta posible reconciliación tiene a Internet al borde del colapso. Primero hablemos de esas coincidencias sospechosas asterisco. No me refiero solo al hecho de que estuvieran en la misma ciudad al mismo tiempo. No. Estoy hablando de detalles mucho más específicos. Fuentes aseguran que se les vio en restaurantes similares, frecuentando los mismos círculos de amigos y de atención, incluso comprando en las mismas tiendas de antigüedades. ¿Antigüedades? Podría ser un guiño a un futuro juntos, a un amor que perdura en el tiempo. ¿O quizás ambos tienen buen gusto? Quién sabe, pero la coincidencia es intrigante. Luego está el tema de las entrevistas reveladoras asterisco. Como mencioné antes, ambos han sido increíblemente cautelosos al hablar de su relación pasada. Pero los expertos en lenguaje corporal aseguran que sus expresiones faciales, su tono de voz y sus respuestas evasivas revelan más de lo que quieren admitir.
Cuando se les pregunta por el otro se sonrojan levemente, titubean y cambian rápidamente de tema. Claramente hay emociones fuertes enterradas ahí. Además, algunos fans han notado que ambos han usado frases similares en sus entrevistas, casi como si estuvieran leyendo el mismo guión. ¿Podría ser una estrategia para mantener la atención de los medios? ¿O una señal de que están en comunicación secreta? Las posibilidades son infinitas. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales el patio de recreo de los rumores. Los me gusta a publicaciones similares, los emojis crípticos y los comentarios indirectos son el pan de cada día de la especulación. Pero los fans más dedicados han ido aún más lejos. Han analizado los metadatos de las fotos de Ande y Kerem en busca de pistas sobre su ubicación. Han comparado sus listas de reproducción de Spotify en busca de canciones con significados ocultos, y han incluso rastreado sus movimientos a través de las historias de Instagram de sus amigos. Es casi como una investigación del FBI. Y aunque la mayoría de estas pruebas son bastante débiles, hay algunas que realmente llaman la atención. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto de un paisaje que parecía sospechosamente similar a uno que Kerem había compartido meses antes. ¿Estaban en el mismo lugar? ¿Se estaban enviando un mensaje secreto? La comunidad de fans enloqueció. Pero, ojo, aquí es donde tenemos que ponernos un poco escépticos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y ver patrones donde no los hay. Es importante recordar que Ande y Kerem son actores profesionales, maestros del engaño y la manipulación. Podrían estar jugando con nosotros, alimentando los rumores a propósito para mantener su relevancia en los medios. Además, las redes sociales son un campo minado de información falsa y engañosa. Es fácil crear perfiles falsos, manipular fotos y difundir rumores sin fundamento. Así que antes de que empecemos a celebrar una reconciliación que quizás nunca ocurra, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que consumimos. Y hablando de información, ¿qué dice la prensa rosa sobre todo esto? Bueno, la verdad es que los medios turcos han estado muy divididos sobre el tema. Algunos han publicado artículos sensacionalistas con titulares como Ande y Kerem, el amor renace de las cenizas, o la reconciliación secreta que conmociona a Turquía, mientras que otros han sido más cautelosos, limitándose a informar sobre los rumores y a citar fuentes anónimas. Pero incluso los medios más serios han reconocido que hay algo en el aire, que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de interés público y que una posible reconciliación sería una bomba mediática. Entonces, ¿por qué estamos tan obsesionados con Ande y Kerem? ¿Qué tiene esta pareja que nos vuelve locos? Creo que la respuesta está en su historia. Su amor nació en el set de Senkalkapm, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. Vimos cómo su relación florecía en la pantalla y luego se hacía realidad fuera de ella. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Y cuando se separaron, nos sentimos traicionados. Fue como si una parte de nosotros mismos se rompiera. Por eso, la idea de una reconciliación nos llena de esperanza. Nos hace creer que el amor puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades son posibles. Pero también creo que hay algo más profundo en nuestra obsesión con Ande y Kerem. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Las relaciones son cada vez más difíciles de mantener. Por eso anhelamos historias de amor que nos den esperanza, que nos recuerden que el amor verdadero existe. Ande y Kerem se han convertido en un símbolo de ese amor, una fantasía que nos permite escapar de la realidad. En última instancia, si Ande y Kerem se reconcilian o no, es asunto suyo. Nosotros los fans podemos seguir soñando y especulando, pero debemos recordar que son personas reales con vidas reales. Merecen respeto y privacidad. Y si deciden volver a estar juntos, genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Así que ahí lo tienen, chicos. Un análisis aún más profundo de la posible reconciliación secreta de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme y la especulación. Recuerden, la verdad está ahí fuera. O quizás no. ¿Quién sabe? Pero mientras tanto sigamos soñando. Gracias por ver este vídeo. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza. Quizás, solo quizás, Ande y Kerem nos sorprendan a todos. Nunca digan nunca.